La vez pasada habíamos estado viendo el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Habíamos visto las circunstancias extraordinarias, como el ángel le habla a María, como le habla a José en varias ocasiones. Habíamos visto cómo el nacimiento súper extraordinario de Jesús provocó malos entendidos, ¿verdad? Definitivamente, en cuanto a María y estar embarazada antes de estar casada y todo lo demás. Y todo eso se resuelve, ¿verdad? Gracias a las revelaciones de los ángeles. Y después de que escapan a Egipto, se le avisa a José, otra vez, por medio del ángel, que ya pueden regresar, ¿verdad? Y se vienen, pero ahora cuando regresan no se van a Belén, ¿verdad? Se van a Nazaret. Y por eso es que Jesús es conocido como un nazareno, aunque en realidad Jesús no es nazareno, ¿verdad? Y llegamos nosotros ahora a una parte, es la única ocasión en que se nos habla acerca de la vida de Jesús en su adolescencia. Vamos a irnos a Lucas capítulo 2. Lucas el capítulo 2, y vamos a leer esta sección del versículo 40 al 52. Lucas 2, del 40 al 52. Nomás que, ahorita lo voy a leer, nada más que necesito, estoy... Ok, ahora sí. Ahí está. Dice, desde el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No sé si se dan cuenta, hermanos, pero este pasaje, aunque
es un resumen muy breve de esa etapa de la vida de Jesús. Es un solo incidente, ¿verdad? Que abarca un espacio de 3 días. Pero este pasaje es un vínculo entre estas dos realidades o esta tensión que existe entre las dos naturalezas de Jesús. El aspecto humano de su vida y el aspecto divino. Ustedes pueden ver esa tensión en este pasaje. ¿Cómo se refleja esa tensión? Es como hijo, o sea, me lo quiero imaginar. No me puedo imaginar al hijo de Dios siendo él como desobedeciendo, ¿no? A sus papás, pero a la vez la importancia de hacer lo que venía a hacer. O sea, estaba bajo la autoridad de José y de María, pero a la vez está bajo no quiero decir que está bajo la autoridad del Padre, que son uno, ¿verdad? Pero, o sea, pues para empezar, es un niño. Y es difícil a veces pensar en Jesús en forma de niño. Porque tenemos la imagen de el maestro, el que predica, el que sana, el que murió en la cruz. Esa es la imagen que tenemos de Jesús. Y se nos hace difícil pensar que él pudo haber sido niño alguna vez. Y todo lo que conlleva el hecho de ser niño. Por ejemplo, que seguramente jugaba. Estaba chiquillo, ¿verdad? Todas esas características de un niño que nos parecen extrañas pensando en alguien como el Señor Jesús. Entonces, Lucas nos describe a Jesús como un niño que creció igual que cualquier otro niño. Y esto nos resulta asombroso solamente cuando tomamos en cuenta su divinidad. Se nos hace asombroso que Jesús creció como un niño normal porque sabemos que Él es Dios, ¿verdad? Y a la misma vez vemos que el favor de Dios está sobre Él. Y esto es lo que expresa el otro aspecto de su vida, la singularidad de una vida como la de Jesús. El de saber que Él sabe a esta edad, a los 12 años, Él sabe que Él tiene una relación especial con Dios. Esa respuesta que le da, yo tengo que andar en los negocios de mi padre. O sea, ¿cómo es que a esa edad Jesús ya reconocía que Él tenía una relación especial con Dios el Padre, ¿verdad? Es algo que realmente nos sorprende. ¿Alguien puede leer el versículo 41? Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Ok, vamos a pensar nada más en ese pasaje un momento. ¿Qué dice ahí? Que esto lo hacían cada año. Ok. Y no había pasado. Bueno, ok, eso es interesante. Es la primera vez que pasa esto, ¿verdad? Ellos iban cada año y esta es la primera vez que Jesús hace algo así. me los imagino así como, digo, también ahorita estaba pensando, híjole, qué irresponsables, pero cuando estamos con ustedes, Sí. o sea, entre hermanos, que vamos a campamentos, Sí. o que vamos así, ¿dónde andan los niños? Ahí anda con el hermano. Ujú. Sí, me lo imagino, ¿no? O sea, que todos se conocían y todos iban en el mismo lado y sí, ahí anda con... Ujú. ¿Pero días? Sí, y yo creo que se cuidaban. Pero- hermana, Pero quiero volver otra vez nada más a ese versículo. Nada más al versículo 41. ¿Qué entendemos de ese versículo? yo, Que iban cada año. Cada año. Ok, ahora, ¿por qué es importante saber que iban cada año a Jerusalén? Yo quiero saber para qué era ese festejo, qué era la Pascua. Ok, guardaban el rito sí, o sea, ellos eran fieles en ir cada año. al recordatorio
esto nos describe una familia muy devota. ¿Sí me explico? Viajar en ese tiempo era difícil. Era costoso, tomaba mucho tiempo, obviamente, y es tiempo que la familia no está trabajando su negocio. Entonces, es muy costoso, toma mucho tiempo, es muy desgastante, casi siempre van caminando, no van montados en animales siquiera por lo regular, casi siempre van caminando. Entonces, es un proceso muy difícil. Y la mayoría de la gente no iba a Jerusalén para todas las fiestas. De hecho, muchos iban por lo menos una vez en su vida, ¿verdad? Pero la familia de José y de María, cada año, hacían ese esfuerzo por ir a Jerusalén, ¿verdad? Así es de que para empezar, Jesús creció en una familia muy devota. Hermano, ¿es correcto decir que eran peregrinos o no? Pues sí, es un peregrinaje. Porque ya ve que se acostumbra esa palabra en la religión católica. Sí. Y es propiamente un peregrinaje, es un viaje con motivo religioso. Así es de que sí, la palabra es muy apropiada. ¿Peregrinos se podría decir? Ujú. Sí. Ahora, el versículo 42 dice que ¿qué edad tenía el Señor Jesús cuando todo esto pasó? 12. Ahora, ese es un detalle importante para ayudarnos a entender cómo es que se les perdió Jesús en ese tiempo. ¿Cómo podríamos explicar cómo es que no se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos? Creo Aquí dice. que viéndolo de un lado humano, por ejemplo, me quiero, no sé si sea correcto o no, ¿verdad? Pero me imagino, cuando un adolescente, es la edad donde entran a la adolescencia, a los 10 todavía, pero a los 12, de 12 a 19 es cuando entran a la adolescencia. Entonces pienso que a lo mejor en esa edad o en ese tiempo a lo mejor él ya empezaba a ser más independiente, ya no tienes que cuidar de él. Esa es la edad en la que un niño judío está en la transición entre niño y hombre. Entonces, tenemos que entender que si José y María están viajando de Nazaret a Jerusalén para la Pascua, no van ellos solos. Lo normal era que varios de los vecinos y de los familiares dicen, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ir todos juntos porque es mejor, es más seguro viajar en caravana, todos juntos, se protegen más, etcétera, etcétera. Entonces, cuando van caminando, y van, esa es la manera en que están viajando, van caminando, ustedes ya saben, los niños chiquitos, ¿con quién van? ¿Con mamá o con papá? Con mamá. Ya los jóvenes, los niños más grandes, especialmente los varones, ¿con quién van? Con ellos se juntan en grupos. Pues sí, o sea, van con los papás, van con los hombres, ¿verdad? Entonces, el caso de Jesús está en esa etapa en el que, pues a lo mejor está con María, a lo mejor está con José, y va toda la bola. Entonces, María piensa, pues no viene aquí, ha de estar con José. Y José viene pensando, no viene aquí, ha de estar con su mamá, ¿verdad? Sí, hermano. Es fácil para nosotros, hermano, que la costumbre nos haga bajar nuestras defensas o no preocuparnos tanto. Acuérdense, cada año pasaba esto, nunca les había sucedido, no están esperando, no tienen expectativa de que esto suceda. Uh-huh. Entonces, si cada año estás pasando esto, es normal de que venga aquí o venga allá. Entonces, como que uno baja su guardia y da libertad para que los hijos pues se vayan con los primos, con los amigos o con otro grupo, ¿verdad? Más cuando hay una confianza y si es familia pues se van cuidando uno a otro, porque ese es el propósito de la caravana. Acuérdense que estos viajes también en el camino pues podían encontrarse ladrones, podían encontrarse todo tipo de cosas que podían causarles, ¿verdad?, mal. Entonces yo creo que parte de eso es parte por lo cual María y José no se preocuparon al principio.
hasta que quizás dijeron, bueno, ya pasó suficiente tiempo, ¿no? Y ¿dónde está? Aquí están los demás, pues, de Jesús. Sí. Hermana, dígame. En el 44 dice que ellos pensaban que iba entre la compañía. Entre la el grupo, compañía. Ujú. Y entonces lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Ahora, seguramente es porque viajaron un día, lo que se alcanza a viajar en un día, entonces todos se paran, van a acampar o lo que sea, ya se van a descansar y ya están sirviendo la comida. ¿Y dónde está Jesús? Pues venía contigo, ¿no? No, yo pensé que venía contigo. Oh, no, entonces, y es como comienza la confusión. Ahora ya llevan todo un día de viaje. Y no es hasta que ya tienen todo un día de viaje que se dan cuenta que no viene y lo están buscando y buscando. Entonces, al día siguiente es otro día de camino de regreso para ir a buscarlo, ¿verdad? Y no me sorprendería si el camino de regreso fue más lento, porque dicen, a lo mejor se desvió, a lo mejor se lastimó, está tirado por ahí en el camino, Con la duda, ¿verdad? la zozobra de saberlo. Sí, entonces, me imagino que debe haber sido algo muy, muy angustioso para... Pero ya que regresaron a buscarlo nada más a José y María, ¿no? Probablemente, sí. Y recuerden que Jesús tuvo más hermanos y hermanas, así es de que ahí va toda la familia, ¿verdad? De regreso. No sé cuántos años de diferencia había entre Jesús y sus hermanos, pero si él ya tenía 12, seguramente ya habían nacido por lo menos algunos de sus otros hermanos. Vámonos al versículo 43. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Ahora, esta frase, acabada la fiesta, más bien se podría traducir cuando se cumplieron los días. ¿Por qué? Porque la Pascua duraba 7 días, pero solamente los primeros 3 días eran obligatorios. Entonces, una vez que alguien estuviera ahí los primeros 3 días de la Pascua, normalmente ya, o sea, de regreso a casa. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo Lucas es de que ellos habían cumplido sus 3 días y se regresaron, pero la Pascua sigue todavía en Jerusalén. Dice, sus padres no lo sabían y a esa edad, es lo que hablábamos ahorita, que es lógico pensar que Jesús pudiera estar tanto con las mujeres o con los varones durante el viaje de regreso. Entonces van viajando y cuando se paran para descansar en la noche es cuando se dan cuenta que no viene Jesús. Versículos 46 y 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahora, lo que yo quiero saber es, ¿cómo le hizo Jesús esos 3 días? ¿Dónde se quedó a dormir? ¿Qué comió? No sé, no nos dice la Escritura. Yo creo que no batalló. Yo digo que no, porque ya estaba tan relacionado ahí y a lo mejor ya sabía cómo sobrevivir, a lo mejor incluso hasta trabajó, permanecía con los maestros, porque su intención era estar ahí, no era andar afuera. Uh-huh. Lo que se ve aquí era que él quería estar en las cosas de su Sí. padre. Entonces yo creo que ahí no le faltó, tan solo por su padre, le pudo proveer. Pues quiero imaginarme que en Jerusalén, en tiempo de Pascua, comida abunda, ¿no? Yo creo que todo el mundo está haciendo porque comida. Todo el mundo lleva, así como vamos a decir que ofrecen. Sí, Yo y creo no que le todo hace el que mundo sea un lo niño siente. desconocido. Sí, agarre, mijo, agarre, coma, Y entonces yo me imagino que por comida no va y a lo mejor en la noche, él se encontraba un rincón por ahí, Con la demás gente. en el patio del templo. O a Sí, lo yo- mejor era tanta la sabiduría y tanta la así como cuando uno platica y platica y platica y platica. ¿no? Cuando Nosotros se paró, platicando todo el rato. Sí, Pues es posible, pero yo
a lo que voy yo es, José y María se dan cuenta un día después que Jesús no va con ellos. Mi pregunta es, ¿cuándo se dio cuenta Jesús que se habían ido sin él? Hasta que llegaron. Él estaba tan absorto en las cosas de su padre y ahí si les llevaban a los ancianos, yo creo de ahí comía. Los tenía entretenidos también. Seguramente, sí. ¿Ellos se fueron a los 7 días o más o menos 3 días? A los 3 días. Ah, pues Jesús pensó que ellos estaban ahí, que se iban a quedar los 7 días. Sí, o sea, Jesús, la Pascua sigue. La Pascua sigue en Jerusalén y él está ahí. Pues él no Y pensó la que familia ya fueran, se había no regresado. No creyó que se fueron. Pero igual, o sea, no es la primera vez que Jesús va con su familia. Él ya sabe. Como él sabe que regresan a la Él ya sabe que... familia. Además, o sea, pasó la noche no con su familia y eso debió haber sido extraño, pero a lo mejor Jesús dijo, pues ahí los alcanzo, no pasa nada. Él estaba tan emocionado. Ellos saben dónde estoy, Y ya se yo fueron, estaba- ahí los alcanzo yo después. Sí, él no tenía problema. ¿Vas a preguntar algo? También es Jesús, Hijo de Dios. Ujú. Bueno, de hecho, él está muy consciente de eso y esa es su respuesta. Esa es su respuesta, que él tiene que estar en los negocios Pudo de haber su sido el padre. primer milagro. Ujú. ¿Qué hizo? Que no necesitó ni comida ni Yo creo que sí comió, hermana. Ahora, aquí está lo interesante, porque cuando Jesús está ahí en el templo y está con los ancianos, con los expertos en la ley y está preguntándoles cosas y ellos le están preguntando cosas a él, ¿y tú qué piensas de Isaías? ¿Y tú qué piensas de acá y todo? Lo que a mí sí me hace interesante es de que entre esos ancianos que están ahí discutiendo con Jesús, muy probablemente estaban personas como Gamaliel. Muy probablemente estaba ahí alguien como Gilel, ¿verdad? Muy probablemente estaba ahí Anás, Sí. quien más tarde, años después, condenaría a ese mismo Jesús. Entonces, seguramente todos esos personajes estaban ahí en esa ocasión. Entonces, a mí es algo que se me hace muy interesante que años después, cuando comienza el ministerio de Jesús, estos mismos expertos de la ley ya no se les hace tan interesante lo que Jesús está diciendo. Pero Ahora eran se muy les hace conscientes. ofensivo. Fueron muy conscientes que sabían quién era entonces. No sabían. No, al final, cuando lo condenan, Ah, ¿no? no sabemos. Me imagino, deberían de saber, pero no sabemos si hicieron conciencia de eso. Jesús les decía, si no creen mis palabras, pues crean por lo menos los hechos. Y Jesús parece estar indicando que no creían que Él era el No, Hijo de porque Dios. les dice, Padre, perdón a los que no saben lo que hacen. Correcto. Sí, entonces, ahora vamos... Yo me imagino que cuando él estaba en el templo y estaba preguntando, haciendo preguntas con mucha sabiduría y todo, todos estaban como, Ujú. y todos estaban alrededor de él maravillados de lo que él estaba diciendo. Claro. Y hay que Se tomar les en fue el cuenta tiempo. que cuando se nos dice que Jesús está haciendo preguntas en un contexto judío, Más o menos. las preguntas no necesariamente son de curiosidad. A veces las preguntas son provocativas. Entonces, no dice ahí exactamente cuál era el tipo de preguntas que estaba haciendo Jesús, pero no me sorprendería que Jesús está haciendo preguntas para provocar pensamiento Sí. en los expertos de la ley, no tanto preguntas por su curiosidad. ¿Sí? No, él sabía sí, hermano. lo que estaba preguntando. Hay cosas que usted dijo entre la vida humana y la deidad de él. Pero algo bien interesante es que aún Jesucristo dice que él crecía en sabiduría, Ujú. no solo en tamaño, cosa que nos lleva a pensar de que Jesús mismo estudiaba y tenía que él llenarse de conocimiento. Y no solamente por ser el Hijo de Dios, él dijo, no, pues no necesito estudiar. Otra que miro muy importante es lo que estamos viendo ahorita aquí, que está Lucas, que está Leví, que está Camila,
la importancia de los niños de estar en medio de los más adultos, estudiando la palabra de Dios. Porque muchas veces estos niños van a hacer preguntas como la que usted acaba de decir, preguntas que nos hacen pensar, meditar y reflexionar, porque ellos quieren saber también, quieren entender y saber que nosotros entendemos y que podemos dar una respuesta adecuada. Entonces Jesucristo hacía esto con los doctores de la ley. Dice que él estaba sentado escuchando y aprendiendo, pero también preguntaba. Es algo que muchas iglesias se han separado de eso y quieren quitar a los muchachitos o a los niños de que estén con los adultos. Cuando no, ahí tenemos una enseñanza viva, que es importante que los muchachos también aprendan, porque ellos también pueden hacer preguntas muy importantes que nos hagan, como usted dijo, meditar. Sí, porque él estaba oyendo y hacía preguntas. Ahora vamos a ver, Brillaban de su inteligencia. vamos a ver la parte que en realidad es el enfoque de Lucas en todo esto. Es muy interesante pensar en las circunstancias, ¿verdad? Que Jesús se quedó atrás, que no se dieron cuenta lo que estaba haciendo. Es muy interesante eso. Pero me llama más la atención cuando ya regresan José y María y que lo encuentran. Y la interacción entre sus padres y él. Vámonos al versículo 48 y 49. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. A ver, dígame qué está diciendo ahí. Dígamelo en diferentes palabras. ¿Qué detallitos notan en las palabras de María? Preocupación. ¿Ok? Lucas lo dijo. Ah, ok. Lo traduje. Ok. María estaba muy preocupada. Angustiada. Sí. ¿Qué más? Pues no solo María. Pues vino a buscarlo, no se quedó sin su hijo, o sea, hizo lo que tuvo que hacer, o sea, ya lo que había caminado, volvió a caminar y no debe de haber sido nada fácil, pero vino a rescatar a su hijo. Ok. Ahí es el punto donde quiero llegar yo, hermano. Nos enfocamos en María, pero ella misma se asegura de decir, tu padre y yo. Ok, eso es uno de los detalles que a mí se me hace interesante, que ella dice, tu Pero no padre dice y yo. María. No, tu padre y yo, no dice, yo te he buscado, yo caminé 3 días. Sí. Pero, Tu padre y yo. ajá, bueno, O sea, no, además estoy diciendo que no tenemos que perder ese enfoque de los padres. claro De que los no. padres, no de la madre, de los padres. No. Es importante que tengamos la atención a que ambos estamos Sí. Que no lo preocupados. hace menos. Sí, Que no lo porque hace muchas veces podemos hacer menos a José. No. No, es tu padre y yo. Sí. Te hemos buscado, hemos estado angustiados. ¿Por qué nos has hecho eso? Ahora, también es interesante que se refiere a José como el padre Padre de Jesús. Jesús, ¿verdad? No dice José y yo hemos estado preocupados por ti, ¿verdad? Dice, tu padre y yo hemos estado angustiados por ti. Ahora, María sabe perfectamente bien cuál es la relación entre Sí. Jesús y José, ¿eh? Nadie la sabe mejor que ella. Pero funcionalmente Es su padre. es su padre. Exacto. Entonces, ella, cuando le está hablando a Jesús, ella espera que Jesús trate a José con el respeto que merece un padre. Nelly. Usted, hermano, ¿por qué en el capítulo, en el versículo 48, usted por qué cree que cuando lo vieron se sorprendieron? Yo me imagino que la sorpresa es por verlo dialogando con los ancianos. Y el hecho que no lo están tratando como un niño, sino que están teniendo una conversación muy seria con él, a pesar de que es un niño. Porque dice que les sorprendían sus respuestas. En otras palabras, ellos le preguntaban a él y él también daba respuestas. Entonces, sería sorprendente. Y solo agregando, hermano, la cultura judía no era alguien que miraba a los niños como algo de mucha... No le daban la importancia tanto al niño. Sí, O sea, ellos hacían menos a un niño. sí. Entonces, que un niño esté entre medio de ellos y le estén dando la atención que el niño está recibiendo,
Mi mente está tratando de entender es lo que se sorprendieron a verlo. Y luego en el 50, en el versículo 50, no entendió las palabras de Jesús. Entonces yo me pongo como que les dio Alzheimer o que les dio a ellos que no se dieron cuenta, se olvidaron de quién era, se olvidó de María el ángel, que iba a verla, se olvidó de los 3 reyes magos. O sea, yo me pongo a tratar de pensar cómo es que se sorprende todo esto sabiendo quién es. Es que tenemos que esforzarnos por ponernos en el lugar de María, porque ella está experimentando todas estas cosas conforme van sucediendo. Nosotros ya conocemos el fin. Ella no. Ella tiene la revelación que le dio un ángel, pero ¿qué significa? ¿Verdad? El ángel le dio la revelación que iba a tener un hijo que se iba a llamar Jesús, pero no le dijo que ese niño iba a ser crucificado. Que iba a morir, No, exactamente, o sea, ella no sabe cómo es que Jesús va a cumplir eso que se le profetizó acerca de él, que él va a salvar al pueblo de sus pecados. Ok, bien, pero ¿cómo? Es como vivir el día por Ella lo está experimentando conforme va desenvolviéndose el plan de Dios y ella no sabe cómo va a ser al final. Por eso es que la profecía de Simeón es tan tajante, ¿verdad? Que va a traspasar su corazón. ¿Qué quiere decir? Pues que va a haber algo malo, ¿verdad? Como parte del cumplimiento. Pero quiero que noten ustedes una cosa. Cuando María finalmente encuentra a Jesús, dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Vean ustedes que María, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios, reprende al niño. O sea, no te creas que porque no te creas que porque eres el Hijo de Dios vas a hacer lo que tú quieras. Que para mí yo creo que eso es muy maternal, ¿no? Por lo menos no se lo sonó. Pues no. Pues no. Pero fíjense bien que ella lo está reprendiendo, pero ¿cuál es la queja de María? A ver, mamás, ¿cuál es específicamente la queja de María? Su angustia. No nos consultaste. No, nos como dice, dijiste. ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? No pediste ¿Qué? permiso, Es Jesús. que tú estás muy tranquilo aquí platicando con la gente y nosotros angustiados buscándote como locos. ¿Se podrá decir que su indiferencia es lo que Falta le... Sí, porque a él, el niño no estaba buscándolos a ellos. Ajá. Y él estaba platicando, conversando, teniendo ahí charla. Y estos llegan y dicen, ni siquiera nos ha buscado. Mira, bien a gusto aquí, nosotros... Entonces, Ni en cuenta. esa fue, ¿por qué nos están haciendo esto? Si sabes que ya nos íbamos y te quedas y tú estás muy tranquilo aquí, ¿qué te pasa? Ajá. Pienso que es eso, la indiferencia de Jesús a la angustia de sus padres. Ahora, aguas, hermanos, porque Jesús está en los negocios de su padre y María le está diciendo, no porque estés haciendo cosas muy espirituales, quiere decir... que vas a pasar por Que encima debe de de ser. nosotros. Exacto. Nosotros Y somos es la que autoridad. se me hace que no es tanto la desobediencia, es el hecho que No le a él no le importó la angustia de sus padres, porque de hecho no hubo una ordenanza ni nada, o sea, no es que desobedeció. No es que no le importe, hermano, es que no lo piensa. En Sí, ese momento él dijo, aquí estoy, es mi hora, Ujú. vamos a platicar, quiero expresarme, quiero aprender de ellos o quiero ver qué tanto saben ellos, tal vez también. Ok. Entonces, yo Pero creo bueno, que ¿y si estabas en ese recibiendo momento orden ni del siquiera Padre? lo pensó el Jesús. ok, vamos, díganme, hermana. Que si estaba recibiendo orden del Padre, que era lo que necesitaba hacer en ese momento. Ok, ahorita vamos a ver qué es lo que dice él, ¿sí? Estaba platicando él y no pensó, echando el Yo no creo que fue mera... Bueno,
Es más que estar platicando, ¿verdad? Porque de hecho cuando él responde dice es en los negocios de mi padre. Entonces, del punto de vista de Jesús, él no está nomás charlando, No, él está ministrando. exacto. Él está haciendo algo. Ahora, Haciendo- dice la hermana, Es necesario estar. exacto. Él estaba haciendo, en su mente, él estaba siendo obediente. Entonces, como que se cruzaron los cables ¿Qué prioridades hay, no? entre Jesús y sus padres, porque Jesús da por hecho que ellos deberían entender que él está haciendo algo importante. Y María da por hecho que Jesús debería de entender que él tiene que rendirles cuentas a ellos, ¿verdad? Y ser sensible a la autoridad de ellos. Ahora, entonces Jesús ahora contesta. Vámonos al versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Ni siquiera está diciendo por qué estaban preocupados. Dice, ¿por qué me buscaban? Si hubieran ido a la casa. Sí, sí. ¿Verdad? Eso da a entender. Dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En otras palabras, Jesús seguramente está consciente de que tanto José como María saben lo único que es Jesús. Y entonces él dice, oigan, pues sí, ustedes ya debían de saber. Pero dice que ellos en el 50 que ellos no entendieron sus palabras. No entendieron. Entonces aquí hay, otra vez, es un cruce de cables donde Jesús tenía una expectativa de sus padres. Sus padres tienen una expectativa diferente de sus hijos. Entonces hay un conflicto. Y esto es algo que a mí se me hace fascinante porque es la primera vez que vemos que Jesús tiene un conflicto personal. Porque aun cuando pasan cosas con sus mismos discípulos, por ejemplo, cuando Judas lo va a traicionar, ¿cómo le dice? Anda, ve y haz lo que vas a hacer. Cuando él sabe que Pedro lo va a negar, no hay un conflicto. Simplemente le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pero en este caso sí parece que hubo un conflicto entre Jesús y sus padres. Ahora, noten ustedes varias cosas. Uno, vamos a leerlo otra vez. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 1. Jesús tiene una muy clara conciencia de quién es su verdadero padre. ¿Se dan cuenta de eso? A sus 12 años, Jesús sabía muy bien que Él es el Hijo de Dios. Segundo, parece que le falta conciencia de su continua obligación para con su familia terrenal. Y decir esas palabras acerca de Jesús se siente raro saliendo de... Sí, se siente feo decirlo, ¿verdad? Ajá, que ya. Y cuando dice ahí, en la casa de mi padre, o es en los asuntos, en los negocios de mi padre. En otras palabras, cuando Jesús responde, su explicación es que él estaba trabajando. No es que él se la estaba pasando muy suave y todo eso. No Él estaba estaba haciendo trabajando. maldades, no estaba desviado. Correcto. Hermano, yo tengo algo ahí, en ese, desde el momento en que los padres lo encuentran y le dice María, tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados, y él le contesta, no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. En mi opinión, siento yo que era muy importante en esta edad. Jesús se quedó porque ya en su mente había crecido más la relación con su padre y sabía que tenía que empezar a ministrar. Y de una manera u otra tenía que empezar a separarse de sus padres. Tenía que hacerlo. Ujú. Y José y María seguían creyendo que era el bebito que tenían que cuidar. Y Dios nos tiene que mandar a veces
una acción para darnos cuenta, no tan dolorosamente, de que ya no somos parte de nuestros hijos como quisiéramos. Entonces, Él les dice, no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, y dice, pero ellos no le entendieron lo que decían. Si le hubiesen entendido, hubiera empezado su dolor a partir de ahí, porque ya se estaba separando. Sí. Y yo creo que era un momento de que ellos se dieran cuenta, o a lo mejor en ese momento no se dieron cuenta, pero pasó el tiempo y dicen, oh sí, Jesús nos lo dijo. En ese momento Él ya estaba caminando hacia su plan de Dios. Sí. Hermana. Entonces, Perdón. creo que, perdón hermana, No, eso está creo bien. que es lo que a mí me da a entender esa vivencia que tuvieron ellos, porque los hijos a veces le dicen, ya no me puedes decir nada, o esto es mi decir. No me puedes decir nada porque ya es adulto y dice, esto ya es mi Sí, ya están cambiando las, Sí, ajá, las y lo van a condiciones. hacer, lo van a hacer. Entonces, Jesús había sido muy bien educado en la palabra de Dios, y la relación que él tenía, ya le estaba diciendo, ya tienes que empezar a irte, no se habla más, pero yo creo que fue el Ahorita inicio. vamos a ver si eso es lo que pasó ahí. Dígame, hermana. Ok, yo creo que ya María estaba sintiendo la separación, porque dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ok. Eso es importante, porque es la última vez que sabemos algo de Jesús haciendo un ministerio o cualquier cosa hasta que cumple 30 años. Entonces, dice que después de ese incidente, ¿qué hizo Jesús? En el 52 Estuvo sujeto. dijo, ¿Qué "Y más hizo?" Jesús crecía en sabiduría y estatura. No, antes de eso. Antes de eso, se sujetó. Se fue con ellos. Sí. Se fue con ellos. No se quedó No. hablando con los ancianos, haciendo preguntas y contestando preguntas. No se quedó más tiempo. Eso es un detalle importante. Estaba sujeto a ellos. De que cuando ocurrió este conflicto entre Jesús y sus padres, ¿quién prevaleció? Los padres. Los padres. La voluntad de los padres prevaleció. Y Un gran mensaje. yo no sé, solamente Lucas nos da este relato, y es un relato que a mí, la verdad, cada vez que yo trato con este pasaje, me incomoda mucho, porque revela un aspecto de Jesús muy humano. La posibilidad de haberse precipitado a su ministerio. Y es algo que a mí sí me hace muy interesante, porque cuando ya comienza en serio su ministerio, hay una frase que se repite muchas veces en los evangelios: el tiempo. Aún no había llegado la hora. O porque ya había llegado la hora. Entonces hay una sensibilidad hacia el tiempo de Dios en el ministerio de Jesús, que quizás cuando él tenía 12 años, no tenía todavía esa sensibilidad al tiempo del Padre. Y suena feo decir que algo le faltaba a Jesús. Pero quiero concluir con esto. Vámonos al libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y vamos a tomar ese versículo... ¿Hebreo qué? Hebreos 5, 8. Vamos a leer ese pasaje junto con Lucas 2, 40. ¿Qué dice Hebreos? Y Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjense bien, el escritor de Hebreos dice, para empezar, esa mera frase, aunque era hijo, esa frase de por sí como que nos prepara para pensar,
¿qué? ¿Qué viene después? Otra vez, si nos ponemos en el lugar de María, hey, no porque eres el Hijo de Dios quiere decir que puedes hacerme algo así, ¿verdad? Aunque era hijo, ¿qué quiere decir? Hay algo negativo que viene después, ¿verdad? Aunque era hijo, ¿qué dice? Mediante el Por los sufrimiento. padecimientos aprendió. Aprendió obediencia. Aprendió obediencia. Tomemos eso junto con Lucas 2:40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cómo es que se llenaba de sabiduría si es el Hijo de Dios? Pues tenía unos padres que lo guiaban y yo creo en... No, mi pregunta no es esa, hermana. Mi pregunta es, ¿cómo es que no estaba ya lleno? Porque no todo es el momento de estar De Lucas. lleno. Tiene uno que vivir, lo que aprender, tiene uno que aprender. 40. Y lo que pasa es de que eso es cierto aún en el caso de Jesús. Aún Jesús tuvo que pasar un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje. Y lo que se me hace crítico que entendamos aquí, especialmente cuando estamos lidiando con familia que no entiende nuestro caminar con Jesús. El ser espirituales no nos da la excusa para causarle daño a la familia, ¿verdad? No porque yo soy espiritual y mi cónyuge no lo es, eso me da la excusa de descuidarlo o a mis papás o a mis hijos. Jesús aprendió eso en esa ocasión. No porque anda en los negocios de su padre quiere decir que puede deshonrar a sus padres terrenales. Sí, hermana. Aquí en el Hebreos 5:8, el 9 dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él tuvo que ser instruido, perfeccionado. Sí. En sabiduría y todo, Y- enseñanza. Y eso es algo que nos está relatando Lucas, de que Jesús mismo, aunque es el Hijo de Dios, tuvo un proceso de crecimiento humanamente. Toda la plenitud de Dios estaba en él. El mismo Hebreos nos dice eso, ¿verdad? Pero como hombre, él tuvo que vivir un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Sí, hermano. Nelly estaba diciendo que a ella se le viene a la mente ahorita Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que todas esas enseñanzas de Jesús. Para mí algo bien importante también, hermano, como el 51 es clave del capítulo 2 de Lucas. Porque si los hermanos de Jesús ya habían nacido, el ejemplo que él está dando, aún siendo el Hijo de Dios, para sus hermanos pueden tomar la decisión de quedarse cuando se les dé la gana. Y eso es que van a decir, porque ellos no tienen el mismo llamado, ni son el Hijo de Dios a venir a hacer esta obra redentora. Entonces le pueden hacer a sus padres lo mismo. Es bien importante que él nos dé el ejemplo de decir, luego descendió con ellos, se sometió como hijo, porque también Jesús dio un ejemplo en todo. Era Y bueno. como usted dice, aprendió a recibir los tiempos de Dios. Él aprendió a hacer eso, ¿verdad? Y claro, cuando el Espíritu Santo viene sobre él, ahora es el Espíritu Santo quien lo guía Sí. y lo lleva a su ministerio, empezando con la tentación de Satanás. Sí. Es bien importante para mí esas enseñanzas, que Lucas haya escrito esas cosas de la vida, del lado humano de Cristo, que podamos nosotros entender también. Porque como decía Nelly, ¿cómo es que no entendieron si ya se les había dicho quién era Jesús? Pero tenemos enseñanza de que aún los grandes maestros, bueno, cuando llegan los magos a preguntar, sacan las escrituras. Van a ser a tal lado, a tal. ¿Cómo es que no sabían que iban a ser Jesús? Sí. Pero sí ve cómo nosotros es bien necesario que estemos en contacto. Sí, era imposible imaginarse que Jesús hubiera terminado en la cruz y que así iba a cumplir Por eso las enseñanzas de ahora son muy importantes, porque cuando vienen situaciones
duras, a mí se me olvida quién es mi Dios. Y el problema se hace más grande que Dios. Y la enfermedad se hace más grande que Dios. Y las promesas que Dios me ha dado son más grandes el problema que tengo encima que las promesas que me ha dado. ¿Cómo es que se me olvidan si las tengo escritas y ya las tengo explicadas? O sea, y estos hombres, como usted dice, María iba paso a paso entendiendo qué se le había dicho. Sí. Y en el momento que traspasó la espada cuando vio a su hijo crucificado, yo creo que ese momento dijo ella, esta es la que dijo aquel hombre, ¿no? Sí. Y qué dolor más grande para ella, o sea, y para todos los que estuvieron ahí, pero para ella como madre, en su lado, madre. Sí, hermana. Después de esto que él se sujetó y regresó con ellos, en el 52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. So, me imagino que ahí, ya que obedeció y todo, empezó a crecer más hasta que ya pues llegó el momento. Sí. Sí, otra vez, o sea, él creció. Otra vez. No nada más físicamente fue un bebé, sino en todos los aspectos él tuvo que desarrollarse. Que yo me imagino que en esa etapa de haber sido frustrante para él, siendo consciente de su divinidad y a la vez presenciar su propio crecimiento, ¿no? Sus propias limitaciones. Me ha tocado ver eso al revés. Mi papá ya en sus últimos años, por tanta medicina que tomaba y todo, se le empezaba a ir mucho la memoria. Y lo peor era que él estaba consciente que se le estaba yendo. Y era frustrante para él que él sabía que había cosas que él sabía y no las podía recordar. Y yo me imagino que así ha de haber sido para Jesús, ¿no? El saber que él tiene toda la sabiduría. Y por alguna razón, por su limitación humana, no tenía acceso completo a esa sabiduría hasta que se había cumplido el tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar.